Bueno, dándoles un cordial saludo a todos, vemos en la imponente Capilla Sixtina, donde justo antier y ayer se realizaron las votaciones para la elección del nuevo pontífice León XIV. Encontramos esta impresionante ceremonia, la primera del pontificado, la misa del pontificado, Después primera de haber Eucaristía del invocado pontificado la de León protección y la XIV. bendición del Señor por el nuevo Papa, los señores cardenales y el Papa León XIV han concluido esta celebración de acción de gracias al final del cónclave que ha llevado precisamente a la elección del 267 sucesor del apóstol Pedro. De este Pedro que hemos escuchado en la proclamación del Evangelio, que hace una profesión de fe y responde a Jesús: tú eres Bueno, el mientras se Cristo, despide el nuestro Hijo nuevo Papa del León Dios XIV, vivo. escuchamos al Y comentarista con los para lengua aplausos de los señores castellana cardenales, del el Papa pasa Centro en medio de Televisivo del ellos Vaticano, de bendiciendo Vatican Media, y al podemos final hacer de esta una celebración síntesis de lo que ha eucarística. sido su homilía. Apenas el texto más apropiado De manera, para estimados oyentes, poder vamos llegando al final leer, y de era esta el de el Evangelio transmisión, de San Mateo, donde se hace la primera la profesión de celebración fe con los de el cardenales apóstol Pedro en del nuevo Jesús. Papa, en los cuales se Creo que quería era dar el tema más gracias a apropiado Dios que podíamos al tener final de este nosotros cónclave, para por este todo este momento. proceso. El Va texto también evangélico bendiciendo a más los claro niños y jóvenes nos ha hablado amigos claramente de la de una Capilla homilía Sixtina, donde se ha cristocéntrica, tenido esta como celebración. cristocéntrica es nuestra fe, y nos ha Agradecemos presentado a todas las emisoras de radio y la televisión que persona están conectadas de con Jesús y la nosotros profesión durante de fe del esta apóstol Pedro, transmisión. y Los él como invitamos a seguir sucesor en del sintonía apóstol de Pedro: Radio tú Vaticana, eres el Vatican News, Mesías, el Hijo del sobre Dios todo vivo. teniendo Nos ha presente las hablado de dos próximas percepciones que hace actividades 2000 años se ya tenían invocadas y el hoy día de ayer también en nuestro por el mundo, director de la a Oficina Episcopal de propósito de que se Sacerdocio. miraba a Jesús Este domingo 12 de mayo a las con cierta 12, el curiosidad, Papa León como un personaje XIV simpático, como un rezará desde personaje el de balcón pronto de la Basílica de San extrambótico, Pedro pero que la una gente no oración es capaz terrenal de de entender, y audiencia. lo dice El desde lunes Cesarea 12 de de mayo a Filipo, un las 10 de la centro de mañana el poder, Papa un recibe en centro audiencia a de todos los miembros lujo. de la Santa Y en el mundo Presidencia del de siglo nuestros XXI, lo países, quiso decir el Papa sin acreditados decirlo ante esta sede, directamente, que han hecho la nos cuesta a cobertura veces tener de una clara percepción de la esta persona celebración divina de de este Jesús. cónclave que También nos rezará habla de lo que con el común de la este gente nuevo percibía de pontífice. Jesús, A y nombre del afirmará: Beato Martínez, lo ven como un hombre integrante de importante, los como un miembros que profeta, durante estos pero días hasta ahí, no acompañaron, más. Un les hombre agradecemos valioso, pero no al daban estar con ese nosotros paso en al este momento del invitado compromiso de de la sintonía prueba, de de Radio Vaticana estar Vatican News a través de nuestro comprometiendo, portal digital jugándose la a través de vida por nuestras redes Jesús. sociales. Y Tengan dice un él, buen como fin de nuevo semana y papa, nosotros los veremos en directo cardenales, este domingo aquellos para que darles ayer los esta veíamos continuación. todos vestidos de En el nombre rojo, de en Jesucristo, señal de la sangre de amado Cristo que está Señor, llamada a ser derramada por sigamos con esta confesar y imagen profesar de la Capilla fe. Sixtina. eh, Debemos de dar la vida, dirá el Papa León XIV, y hará una afirmación muy bonita. Dirá: hay ciertos sectores de la sociedad donde la persona de Jesús no es fácil de ser anunciada, y habla de los lugares donde el éxito, el dinero, la tecnología, el placer y el bienestar material a veces nos impiden a nosotros vivir plenamente el Evangelio. Y esto es completamente cierto, y lo vemos nosotros cuando encontramos que Mi el Padre, Evangelio que estás permea en los muy cielos. bien, pega, llega muy bien, es sembrado con mucha fuerza en sectores marginales del mundo. Hablemos de África, hablemos de Asia, hablemos de la misma Latinoamérica, y cuesta que el Evangelio permee en las sociedades opulentas y desarrolladas, donde ellos han construido su propio Dios desde la tecnología, desde el dinero, desde el placer, desde el poder, desde el éxito humano. Hablaba de estas cinco condiciones. Esto es una reflexión muy actual, y si me preguntan en lo personal qué es lo que más me ha gustado, primero que su primera homilía como pontífice ha estado centrada en la persona divina de Jesús, una fe completamente cristocéntrica. Es a Jesús a quien anunciamos,
Nuestra fe es una persona encarnada, la persona divina de Jesús. Y lo segundo que me ha llamado la atención es que ha hablado el Papa de que hay dificultad para permear el Evangelio, pero que estamos llamados y no podemos desanimarnos en anunciar el Evangelio, por más allá de todos estos ídolos modernos, el éxito, el placer, el poder, el prestigio, la tecnología, la riqueza, no podemos dejar de anunciar el Evangelio. La prensa, aprovecho también para decirlo, la prensa en general del mundo ha recibido muy bien a este Papa misionero en el tercer mundo, este Papa misionero en el tercer mundo en zonas de barriadas, en zonas pobres, y no ha faltado uno que otro medio que le ha cuestionado que no promueve la agenda LGTB o que no promueve el aborto, cuando son posturas que olvidan que por 2000 años la Iglesia ha sido pro vida, ha sido pro familia y que la moral evangélica no se puede transar tan fácilmente. De manera que si algunos pensaban que este Papa iba a tener una línea doctrinal ambigua, han por allá desempolvado algunos textos y publicaciones, sobre todo de hace unos 10, 12 años, donde él decía claramente que no se puede juzgar a la Iglesia como oscurantista, como retrógrada, y a sus obispos por defender y promover la vida, por defender y promover la familia, el amor del hombre y la mujer. El mundo siempre tendrá esa línea de querer que la Iglesia se acomode a su pensamiento, a su forma de pensar, a su forma de ser, pero la Iglesia, el Evangelio, no es propiamente un partido político que siga las mayorías estadísticas o las mayorías en las grandes encuestadoras, repetimos, políticas. Y en esto creo que es una línea muy sana, muy tranquila de este Papa, y lo hemos visto por su talante, muy sereno, no pareciera con la adrenalina propia de una primera Eucaristía entre el grupo de más de 200 cardenales, entre electores y no electores, que están aquí en la Capilla Sixtina, un bellísimo escenario más privado, más íntimo, y donde también el apóstol, el Espíritu Santo nos ha dado este Papa que, como suele acontecer, no estaba en las quinielas, en las apuestas de los grandes medios, pero nos ha mostrado un hombre que, si bien nació en Norteamérica, tiene alma de la Iglesia del mundo, y podríamos colocar un símil de Chicago a Chiclayo. Me gusta esa expresión de Chicago a Chiclayo. Aquí hay toda una Pascua, de uno de los grandes centros de poder del mundo, la ciudad de Chicago, entre las 5 ciudades más importantes de Estados Unidos, a Chiclayo, una pequeña diócesis de un poco más de 1 millón de habitantes, 90 sacerdotes y 20 religiosos, un puñado de parroquias, y allí ha hecho una opción preferencial por la marginación, por el sufrimiento, por los pobres, y todos tenemos algún tipo de sufrimiento, de pobreza espiritual, de pobreza humana, de manera que creo que es un rostro de la Iglesia muy bonito para nosotros analizar. Ha sido una misa muy bella, ha sido muy sobria en su solemnidad. Creo que es una buena presentación de este Papa, que se ve sereno, tranquilo, y estaremos atentos a los próximos días. ¿Qué esperamos de él, de su magisterio, de las líneas pastorales que seguramente va a lanzar para el mundo? Sabemos que el domingo hará presentación en la Plaza de San Pedro, esperamos una Eucaristía, pero nos dicen las agencias de noticias del Vaticano que probablemente será una breve oración y saludar a la multitud allí congregada. Es un hombre que se ve que por temperamento y por estilo es sobrio, pero iremos conociendo un poco de León XIV, y el Señor, como lo hemos orado, millones de católicos nos ha dado el Papa que en este momento necesita la Iglesia. Y yo creo que es muy importante. Concluiría con algo. Él cita al final de su homilía el testimonio de Ignacio de Antioquía, uno de los grandes padres de la Iglesia, que muere mártir
comido, devorado su cuerpo por las fieras del circo romano en la persecución terrible que se había desatado en el imperio frente a un mensaje que resultaba revolucionario y, si se quiere, amenazante para el imperio de la época, el imperio romano. Y Ignacio de Antioquía, dirá el Papa León XIV en la homilía de hoy, dice: pues cuando ya no esté mi cuerpo con ustedes, porque habrá sido pasto de las fieras, alimento de las fieras del circo romano, ya seré verdaderamente discípulo con ustedes y presencia de Cristo con ustedes. Es toda una dinámica pascual del morir a nosotros mismos para vivir eternamente con el Señor, y una invitación a morir a nuestro orgullo, a centrar la vida en nosotros mismos para entender que solo hay vida cuando damos vida a los demás. Una muy buena Eucaristía, una homilía muy sobria, muy centrada, muy cristológica, y nos da mucha alegría esto. Queremos simplemente agradecerles su audiencia. Estaremos pendientes de próximas transmisiones que hagan desde Ciudad del Vaticano, y en la medida de lo posible trataremos de hacer un comentario final que nos pueda servir para enriquecer como hacia dónde se dirige este pontificado y qué desafíos planteará para el mundo. Por lo pronto, despedirnos, agradecerles su audiencia y desearles un excelente día para todos en este viernes 9 de mayo, en el segundo día del pontificado de León XIV, a la Virgen Santísima en el mes de la Madre de la Virgen de Fátima. Estamos en su novenario, encomendamos al Papa León XIV, y como comunidad creyente sigamos orando por él. Aprovecho para darles a todos la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excelente día para todos.